Bienvenidas todas, parece, no hay, salvo el padre Basil, no tenemos más varones hoy el día de hoy. El padre Basil, a los que no lo conocen, él es religioso camiliano, es médico, es psicólogo. Por tanto, lo que decimos, médico, cuerpo, mente, alma, médico íntegro. Así que tenemos el placer, el honor de tenerlo acá. Eh, bueno, agradezco nuevamente a la Fundación Rafa esta invitación a poder participar con ustedes en estos talleres de formación para voluntariado, ya sea para la fundación misma, que está acompañando a personas, ¿no es cierto?, que están en grado de postración, de mucha necesidad de cuidados, y también acompañando a sus cuidadores, que a veces el sistema actual los tiene muy dejados de la mano. La fundación quiere darles justamente esa mano que tanto necesitan. Pero también, si alguno de ustedes participa en otra instancia del voluntariado, yo creo que todo esto les va a servir, porque el tema que vamos a tocar hoy, perdón, es un tema humanísimo, ¿no? Es el tema que toca el tema del duelo, ¿no es cierto? La relación que todos nosotros desarrollamos con la muerte, o la muerte de un ser querido, o también con otros tipos de pérdidas, como las vamos a ver ahora. Por eso bueno, ya vamos a ver justamente dentro de este mismo encuentro que el duelo tiene cierto sentido, tiene ciertos objetivos también, para la vida en general, para la vida mental, la vida espiritual, la vida física incluso. Pero ya vamos a ver cómo y en qué sentido. Muchas gracias por su aporte, me ayudan bastante para poder también sacar ejemplos e ir encuadrando este tema de modo que sea algo útil para ustedes, ¿no? Sinceramente yo no sé qué voluntariados participan ustedes, pero sí seguramente que se van a encontrar en algún momento, especialmente si es voluntariado de hospital o de hogares de ancianos, con encontrarse con la muerte de cuando en cuando. Y bueno, el duelo, por ahí algo lo dijo, es un dolor, ¿no es cierto? Es una experiencia desagradable. Y justamente duelo viene del verbo doler. Es un acto, es un dolor en acto, un dolor que está ocurriendo, ¿no? Y es un fenómeno universal. Todos pasamos por el duelo en algún momento. A todos se nos muere un ser querido en algún momento de la historia. O tenemos una experiencia importante de pérdida, porque eso también es importante. Vamos a ampliar un poquito la mirada del duelo, no vamos a mirar solamente al momento del fallecimiento de alguien, sino también lo podemos aplicar desde el punto de vista psicológico, a toda pérdida emocionalmente relevante para una persona, ¿no? Y es interesante lo que sale aquí en la diapositiva, se entronca un poquito con lo que comentaba Consuelo. Es un fenómeno al parecer necesario, es un fenómeno que tiene un sentido, no es sufrir por sufrir, o por lo menos, si nosotros no nos damos cuenta de esa realidad cuando la estamos sufriendo, sí estamos llamados a descubrirla, porque eso es lo enriquecedor del duelo y del sufrimiento en general, encontrarle un sentido, ¿no? Porque sufrir por sufrir no sirve para nada. Hay que buscarle un sentido. Desde el cristianismo podemos encontrar sentidos, también desde otros puntos de vista, eh, otras personas pueden encontrarle un sentido también. Hay muchas definiciones de duelo, pero yo me quedo con esta que me parece bastante completa, porque dice: es el estado, vivencia, actividad, actitud, proceso y resultado ante la reacción espontánea y natural que en una persona provoca el sufrimiento producido por pérdidas y privaciones que pueden ser múltiples. Entonces, en el fondo, el duelo es una respuesta compleja a la realidad de la pérdida, ¿ya? Que puede ser múltiple. Puede ser de un ser querido, que es lo más clásico, lo que hemos estado anunciando recién, lo que me estaban comentando recién las compañeras, ¿no? Pero también, por ejemplo, si alguien pierde su casa en un incendio, sufre un duelo. Si uno es desvinculado de una empresa o lamentablemente termina una relación de pareja, hay un duelo. También cuando uno va envejeciendo y algunas funciones corporales van deteriorándose o aparece una enfermedad crónica, también aparece cierto duelo, ¿no? Porque ya hacemos duelo de la propia salud. También hay bienes inmateriales. Imagínense una persona que tiene una situación desgraciada, y pierde su fama.
¿no es cierto? O pierde su prestigio. También ahí hay un duelo que hay que afrontar, que genera una serie de respuestas de todo tipo de ámbito de la persona humana, ¿no? Vuelvo a la definición, es un estado, uno está en duelo, ¿no? Uno está viviendo esta instancia que tiene varias características que ya vamos a mencionar. Es una vivencia, forma parte de la vida, la vivo yo. Cuando uno está en duelo, es uno el que vive tales o cuales sentimientos, tales o cuales emociones. Forma parte de la vida. Es una actividad también, esto es interesante. El duelo no es solamente una cosa que le pasa a uno en forma pasiva, uno está llamado también a vivirlo en forma activa, ¿no? Dejar estacionario, ¿no es cierto?, que el sufrimiento me ataque o me moleste, sino también yo he de tomar, por eso sigue después la palabra actitud, la actitud activa, ¿no es cierto?, ágil, de tomar este sentimiento y decir, ya, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta pena? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta ansiedad? ¿Qué es lo que voy a hacer con este sentimiento de culpa? Con muchas otras cosas que aparecen dentro del estado del duelo. Por eso es una actividad también, para vivirla bien. Porque nosotros también conocemos, seguramente ustedes pueden conocer personas que han estado en duelo por años, ¿no es cierto? Un marido o una esposa que murió hace 20 años, la persona está hoy día tal cual como si la persona hubiera muerto ayer. También esto ocurre mucho con los hijos, que es uno de los duelos más difíciles de elaborar. Eso ocurre porque a veces nos quedamos pasivos en el duelo y no, nosotros tenemos que vivirlo activamente. Ya lo vamos a ir revisando. Es un proceso. Eso también se conecta con esto de que sea activo. Es una etapa que tiene un principio, un transcurso y un final, ¿no? Por eso las personas que se quedan años y años y años en el dolor del duelo no han visualizado esta realidad como un proceso, como que algo que empieza, que se desarrolla y que termina, ¿no? Sino que la viven como algo permanente. Y eso trae solamente infelicidad y amargura. Y es un resultado, ¿no es cierto? Ocurre un evento y como resultado aparece todo lo que implica el duelo y que vamos a ver ahora a continuación. Ahora, como el duelo en realidad lo podemos aplicar a tantas realidades de pérdida, a veces podemos caer en el extremo de, como dice un autor cabiliano, que es el padre Mateo Bautista, de caer en el duelismo, es decir, que toda pérdida o toda situación triste en la vida es duelo. No, no. El duelo, para que sea tal, tiene que ser emocionalmente significativo para uno, ¿no es cierto? Eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el duelo? Yo acudo a este autor español, que Payás no, que dice, el duelo es la pérdida de la relación, eso es lo que más duele, ¿no es cierto? La pérdida del contacto con el otro. Cuando fallece un ser querido, ¿qué es lo que más nos duele? Ya no lo podemos besar más, ya no podemos conversar más, no lo podemos abrazar más, no podemos compartir más fiestas con él, etcétera, etcétera. Eso es lo que más duele. Y uno, claro, puede recurrir a los recursos de la fe, especialmente los que somos cristianos, y saber que esta persona sigue viviendo en Dios, está resucitada en Dios. Pero indudablemente hay una situación corporal y física que se perdió con la muerte física, por lo menos, ¿no? Que es este aspecto de la relación directa. Ahora, desde la misma fe uno se puede seguir relacionando con el ser querido que falleció. Uno puede rezar por él, puede rezarle a él en la oración, hablar, dirigirle palabras, ¿no es cierto? Sabiendo que a veces no tenemos de vuelta nada concreto. Algunas personas tienen la gracia de percibir cierto gozo espiritual cuando rezan o cuando se comunican con el ser querido a través de la oración, pero por lo general es un tipo de relación que se transforma indiscutiblemente, ¿no? Y lo que me gusta de este autor es que dice que el duelo genera una experiencia de fragmentación, ¿cierto?
en forma de una vivencia multidimensional, hace referencia a esta realidad del ser humano que nosotros no somos solamente cuerpo y alma, sino que tenemos muchas dimensiones. Y el duelo a veces es tan intenso que afecta todas las dimensiones del ser humano. No solamente, no solamente tener penita, no solamente sentir culpa, no solamente, a veces lo asociamos muy fácilmente solo al ámbito emocional, pero nos vamos a ver que también nuestro cuerpo físico se resiente con el duelo, nuestras relaciones con los demás se resienten con el duelo, a veces hasta nuestro rendimiento en el trabajo se resiente con esta situación, ¿no? Y eso lo vamos a ir detallando poco a poco en las siguientes diapositivas, ¿no? Por ejemplo, la dimensión corporal. Aparecen muchos síntomas propios de lo que se puede definir como un estado depresivo, sin que necesariamente esto sea depresión. Hago un paréntesis. No hay que patologizar el duelo. El duelo no es una enfermedad. El duelo es una etapa de la vida que puede tener síntomas emocionales propios de los cuadros de bajo ánimo, como la depresión. Pero un duelo no es necesariamente depresión. Ahora, en algunos casos particulares y en ciertas personalidades particulares, o si le agregamos a esto las experiencias de vida, etcétera, sí, un duelo se puede tornar en una depresión, pero eso no ocurre siempre, no ocurre siempre. Entonces, ¿qué síntomas corporales de descenso de la energía vital podemos ver en una persona en duelo? Bueno, lo acabo de decir, falta de energía, nos sentimos más cansados, nos cuesta más hacer las cosas del día a día, por eso también se resiente muchas veces nuestra capacidad de trabajar, aparecen dolores de cabeza como reflejo de la tensión, del fastidio, del cansancio, se queda de boca, sensación de estómago vacío, hiperventilación, ¿no es cierto? Estos son síntomas más que nada corporales de la ansiedad, ¿cierto? Aparecen dolores agudos en el cuerpo también, el dolor de la mente o el dolor de la emocionalidad, de la afectividad, puede manifestarse a través de dolores especialmente musculares, ¿no? Incluso, perdón, puede haber sensación de presión en el pecho y a veces personas van a parar al servicio de urgencia para descartar un síndrome coronario agudo o un infarto y resulta que no, solamente es el dolor, es la angustia a veces que se manifiesta a través de estos síntomas corporales, ¿no? Lo mismo taquicardia, tiende a subir la presión, etcétera. Y esto último es importante. Cuando estamos en una situación de dolor o de muerte de un ser querido o una pérdida emocionalmente relevante, se activan las hormonas del estrés en nuestro cuerpo, ¿no? El cortisol principalmente, y eso también tiene sus resonancias en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Se activa toda la red de alerta dentro de nuestro organismo y también a veces, si esto por mucho tiempo, bajan incluso hasta las defensas, ¿ah? Bajan un poquito las defensas del cuerpo. En la dimensión emotiva eh, pueden estar, está muy bien, pueden estar manifestándose todo esto que tiene que ver con la manifestación del dolor, de la tristeza, ¿no? Ansiedad, angustia, hay muchos sentimientos de culpa, autorreproche, etcétera, ¿no? Eso ocurre a veces, especialmente con los cuidadores. Ustedes que especialmente en Fundación Rafa acompañan mucho a los cuidadores, aparece esta imagen de, pucha, mi mamá, mi papá o la persona que yo estaba cuidando se murió porque mis cuidados no fueron lo suficiente o debía haberlo llevado a la posta con más tiempo. Hay un montón de cosas que a veces aparecen en los duelos de los seres queridos que uno ha cuidado. Puede aparecer irritabilidad, mal humor, eh, ambivalencia emocional con el difunto, es decir, que a veces tengo alegría con que la persona ya haya partido, ¿no es cierto? Ya esté descansando, ya deje de sufrir, etcétera, pero al mismo tiempo tengo pena, tengo tristeza porque ya no cuento con ella, ya no puedo relacionar directamente con ella, y a veces incluso muchas personas vuelve a aparecer la culpa, se sienten culpables por estar contentos o tranquilos con que su ser querido haya fallecido, ¿no?
Y a veces a uno le llegan, ¿no es cierto?, como sacerdote o como médico o como voluntario, personas que se sienten culpables y dicen, pucha, me siento mal porque mi mamá ya falleció, pero en realidad ha sido un alivio para ella, está descansando en Dios, para mí que ya no tengo tanto trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas tenemos que saberlas acompañar, saberlas acoger con empatía, con cercanía. eh, Nunca haciendo que la persona se sienta mal, cuando especialmente eh, se ha dedicado con cariño, con esmero, de la forma que mejor podía al cuidado de ese ser querido que fallece. En algún momento termina su transcurso por esta vida. Y así muchas otras cosas más. Yo creo que los que ya han vivido duelos en esta sesión o en este curso pueden mencionar muchos otros sentimientos, emociones que aparecieron o están todavía presentes si tienen un duelo activo respecto de su afectividad, ¿no? Cómo se sienten respecto de sus emociones, ¿no? Pero principalmente son emociones que están más orientadas hacia la tristeza y hacia la ansiedad. Bueno, aquí mismo otras alteraciones que se pueden manifestar a este nivel, alteraciones del sueño, dificultades de la memoria, por eso también la falta de eficacia en el trabajo, etcétera. No nos vamos a mencionar todo porque creo que la idea ya va quedando más o menos, ¿no? Esto es interesante. A veces este mismo sentimiento de tristeza, de culpa, etcétera, afecta la dimensión social de la persona que está en duelo. Lo más frecuente es que la persona tiende a aislarse y tiende especialmente a retirarse de las situaciones felices, ¿no? Por ejemplo, está un familiar de cumpleaños, ya, esta persona no va al cumpleaños porque ¿cómo puedo estar eh, alegre si mi mamá murió hace un mes? ¿No? Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea malo, por si acaso. Depende mucho de cómo se siente la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya pasan 6 meses, un año, y la persona sigue estando en la misma actitud de no, yo no puedo ser feliz porque ¿cómo voy a ser feliz si mi mamá ya se murió, si mi papá se murió, si mi esposo se murió? O sea, no, en algún momento llega lo que decía por ahí Cecilia, la vida continúa, la vida sigue. El que falleció es el otro, no yo. Yo no me morí, yo sigo acá vivo. Entonces, ¿cómo voy a vivir, como va a darle un nuevo significado a mi vida que se me ha concedido continuar, mientras no me llegue a mí el momento de mi propia muerte? Eh, Hay personas también que se ponen hiperactivas porque tratan de tapar los sentimientos con hacer muchas cosas, ¿no? Se meten a veces en talleres de yoga, se meten en el deporte, hacen mil cosas en el trabajo, se vuelven trabajólicos, porque en el fondo quieren tapar, tapar, tapar el dolor y no lo enfrentan. Eso también es riesgoso, porque en el fondo lo que nosotros no confrontamos, no asumimos, queda ahí como pendiente. Y por más que nosotros lo neguemos o lo tapemos con actividades, no se borran, no se anulan, sino que están ahí esperando abajo, incluso a veces en el subconsciente, y de alguna u otra forma se expresan. Se expresan por trastorno de pánico, se expresan por síndrome del intestino irritable, se expresan por insomnio. No, no hay que tapar nunca, nunca una emoción. Hay que expresarlas, hay que sentirlas, hay que evacuarlas, dejar que salgan, ¿no? Algunas personas toman la actitud de la hiperactividad, entonces hay que tener cuidado con esto también. Eh, Hay respuestas como hay personas, ¿no? Por ejemplo, también está la creencia de no poder pedir ayuda ni recibirla. Hay personas que dicen, no, que tú no vas a entender nunca lo que estoy pasando yo, eh, etcétera. Tú no eres, por más que tengas buenas intenciones, eres incapaz de entender lo que me está pasando. Tú no me puedes ayudar, nadie me puede ayudar. A veces se ponen personas mucho en esta actitud y por eso rechazan el apoyo de los demás y también tienen tendencia al autoaislamiento. Así como por el contrario, hay personas que también aprovechan la situación del duelo para sentirse compadecidos, ¿no? Para que lo apapachen, para que lo consideren, para que, pucha, eh, me den un poquito de consuelo, a veces con buena intención, otras veces ya en forma un poquito desmedida, en el sentido de que, claro, está bien que nosotros
tengamos en consideración que estás en duelo, tengamos en consideración tu situación, pero que eso no dé pie a que tampoco te aproveches de la situación, ¿no? O sea, no vas a echarle a todo lo que te pasa en la vida la culpa de que estoy en duelo, etcétera, ¿no? Por eso también, por ejemplo, más abajo dice, en las conversaciones aparece permanente autorreferencia al propio sufrimiento. A veces la persona está tan centrada en su dolor y piensa que nadie más sufre tanto como ella, que por ejemplo a este tipo de personas les sirve mucho participar en grupos de ayuda mutua, del duelo, por ejemplo, ¿no? Porque se da cuenta que, mira, esta persona le pasa algo parecido a lo que lo que pasa a mí. O a esta persona le pasa incluso una realidad más fuerte que la que me ocurrió a mí. No con ánimo de comparar dolores o decir como, yo sufro poquito y ella sufre mucho, entonces tengo para qué quejarme, sino para darme cuenta de que la situación del dolor, del sufrimiento es algo transversal al ser humano. Cada uno lo vive de forma distinta, pero uno no es el único o el primero que ha sufrido en la vida la pérdida de un ser querido, ¿no? A veces suena de perogrullo o suena como medio ridículo lo que estoy diciendo, pero cuando uno acompaña a personas en duelo, a veces se da cuenta de que la persona siente que este es un dolor que nadie más ha sentido en la vida. Después, cuando van a grupos de ayuda mutua o van compartiendo con otras personas en situaciones similares, se van dando cuenta, mira, parece que hay algo en común con otras personas. Y eso también es interesante porque permite que la persona también se deje ayudar más. Especialmente cuando ven que hay personas que han pasado por lo mismo que ellos están sintiendo ahora y que ahora están mejor. Eso es un aliciente muy interesante o muy valioso para ayudar a una persona a salir adelante, ¿no? Por eso, dentro de los grupos de ayuda mutua, siempre es muy importante que o el que dirige el grupo ya haya pasado por la situación de duelo y lo haya sanado, o que de repente aparezca, ¿no es cierto?, experiencia de personas que hayan estado abajo y ahora estén mejor. Perdón. La dimensión valórica también puede estar afectada, ¿no? Como decía Consuelo en su intervención del principio, uno se hace 5.343 preguntas, ¿no es cierto?, respecto de cómo vive la vida, si la estoy viviendo bien, tal vez esto me invita a valorar mejor cosas que no estaba valorando tanto. Por ejemplo, le estoy dedicando mucho tiempo al trabajo, poco tiempo a mis hijos, puedo dedicarle más tiempo a mis hijos, etcétera, ¿no? Eh, Otros ejemplos, por ejemplo, cuando muere un cónyuge, un esposo o una esposa, a veces el cónyuge que queda vivo se preocupa o se pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Yo siempre recuerdo un caso muy particular de un hombre que quedó viudo y era de estos hombres regalones de la esposa. En realidad la esposa le cocinaba las cosas ricas que le gustaban, le planchaba toda la ropa, le lavaba toda la ropa. En el fondo es esta esposa que parece más mamás del marido que esposa, ¿no? Entonces llega el momento que la esposa falleció lamentablemente de un cáncer y el hombre era incapaz de freírse un huevo, ¿no? No tanto porque tenía pena o porque no quería, sino porque no sabía, digamos. Entonces tuvo que empezar a buscar, ¿no es cierto?, ayuda para seguir adelante en la vida, ¿no? Se fue a vivir con la hija claramente no fue eh, tan consentidora como la esposa, entonces le enseñó también al papá a valerse más por sí mismo en cosas a veces básicas de la vida diaria, pero también le ayuda a darle sentido a la vida, ¿no? Porque cuando uno está tan acostumbrado a vivir con otra persona, de repente esa persona se va, ciertamente que el que queda tiene que revalorizar su propia existencia, de saber, bueno, yo ahora qué voy a hacer con mi vida. Uno a veces se cuestiona sus valores, se empieza a preguntarse principalmente qué es lo importante de la existencia y por eso es muy importante que el duelo no pase por nuestra vida como algo pasivo o desapercibido, sino que deje una huella que en el fondo la persona que éramos antes de la muerte de este ser querido es imposible que sea la misma ahora, ¿no? A veces hay una persona que me dice, no, padre, yo después de la muerte de mi marido o de mi mamá, es imposible que vuelva a ser como era antes. Y yo le digo, sí, está bien.
De hecho, es hasta necesario que usted no sea igual a como era antes. Usted tiene que ser ahora distinta, porque ahora es usted misma, pero sin la presencia física, por ejemplo, de su marido, o sin la presencia física de su papá, o sin la presencia física incluso de su hijo o de su hija. Usted ahora no es la misma persona. Lo importante es no cerrarse a ideas un poco patológicas o patógenas, más bien dicho, que generan enfermedad, como por ejemplo, ahora que se murió mi marido, nunca más voy a volver a ser feliz. No, hay que tener cuidado con esos pensamientos, porque para empezar no son ciertos, que no significa que la capacidad de ser feliz muere con la partida de un ser querido. Ciertamente que vamos a estar muy tristes, ciertamente que estamos muy acongojados, muy conmovidos, pero no ha muerto nuestra capacidad de ser felices con la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas frases. Estamos llamados a ser personas nuevas, personas distintas, personas que sacan provecho de esta situación de dolor. Pero para sacar el provecho de esta situación de dolor, uno tiene que encargarse de lo que vive, de lo que sufre, e incluso a veces tiene que ser capaz de pedir ayuda para darle un nuevo significado a la propia existencia. Yo a veces estoy hablando harto, pero si alguno de ustedes quiere interrumpirme en algún momento, levanta la manito y interviene nomás, ¿ah? Por si acaso. También está la dimensión espiritual religiosa, ¿no? Hay muchas personas que le vienen crisis de fe con los duelos, con la muerte de ser querido, con una pérdida importante, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una señorita que, por cuando estaba acompañando a un recién difunto en el hospital, estábamos en la morgue y la señorita se me acerca y me dice, padre, ¿por qué mi abuelo se muere siendo que era una persona tan buena, tan católica, tan ayudaba a todos los vecinos, bla, bla, bla? ¿Por qué se muere mi abuelo que era tan bueno y los narcotraficantes, los ladrones no les pasa nada y siguen ahí haciendo sus maldades tan rutilantes? Entonces, poco a poco hay que ir tranquilizando a esa persona, ¿no es cierto? Y también preguntar, bueno, pero ¿tú crees que esas personas que ahora, entre comillas, la están pasando bien, no les va a llegar el momento de la muerte? Los narcotraficantes también se mueren, los delincuentes también se mueren, los violadores también se mueren. Ahora, la muerte es una realidad que no nos afecta por ser buenos o por ser malos, nos afecta a todos. A tu abuelito, que era tan buena persona, le afecta, al narcotraficante también le va a afectar. O sea, no es una cosa de que la muerte nos llega como un castigo, ¿no? La muerte física tiene que ver con una realidad biológica, natural. Nosotros somos un cuerpo físico que tuvo un momento de nacer y va a tener también un momento de terminar su transcurso físico. Lo importante para la mirada espiritual, la mirada religiosa, es la otra muerte, la muerte segunda que le llaman los evangelios y el Nuevo Testamento. Esa muerte sí que puede ser peligrosa y esa sí es consecuencia de las malas o buenas acciones que podemos hacer en esta vida. A esa muerte sí que hay que temerle, no a la muerte física. La muerte física es dolorosa, todo lo que ustedes quieran, todo lo que estamos comentando. Pero, bueno, con todo, eh, la muerte siempre puede, dentro de todo lo que remece, remece también muchas veces la fe. Y ocurre principalmente a raíz de esto, ¿no? Por ejemplo, las muertes de las personas buenas, la muerte de los niños es muy estremecedora, ¿no es cierto? Y también le llega la pregunta clásica al capellán o al voluntario religioso, ¿por qué los niños les da cáncer? ¿Por qué los niños se enferman con neumonías graves? ¿Por qué se mueren los niños? No debieran morir, ¿no? Naturalmente, uno piensa que los niños no debieran morir, pero lamentablemente la experiencia de la muerte nos afecta desde que nacemos el día uno hasta que somos ancianos, ¿no? Tenemos más probabilidades en ciertas etapas de la vida, pero la realidad de la muerte física está siempre ahí a la puerta de la esquina, ¿no? Etcétera. Es como largo de hablar, pero la dimensión espiritual, religiosa del hombre siempre se ve tocada también con la experiencia de la vida. Sí, sí. Bueno, la respuesta ya la hemos mencionado un poquito, ¿no? En realidad, el tiempo no cura nada. A lo más se atenúa un poquito por la lejanía con el evento vital, pero a veces ni siquiera eso. Hay personas también, se me han acercado un montón de veces, personas que dicen, padre, siento este dolor como si hubiera ocurrido ayer.
y la muerte a veces ocurrió hace 5 o 10 años atrás, ¿no? Entonces, el tiempo no cura. Lo que cura, lo que sana, es lo que uno hace en el tiempo con, con los sentimientos y las emociones que tiene. Y a veces lo puede hacer uno con la fuerza de voluntad propia, con la gracia de Dios, etcétera, pero también muchas veces necesitamos apoyo o de un profesional de la salud mental o apoyo de dispositivos que a veces se desarrollan, ya sea en los CEFAM, en las parroquias, de grupos de ayuda mutua eh, en este tipo de temas, ¿no? Entonces, tipos de duelo hay muchos, pero la clasificación más simple es el duelo normal, que es el que pasamos todas las personas que pasamos por la pérdida relevante de algo o de alguien, y el duelo complicado, ¿no? El duelo normal, un poquito ya lo hemos descrito, ¿no es cierto? Es normal que una persona en duelo tenga rabia, tenga culpa, tenga tristeza, se sienta solo, tenga ánimo inestable. Nuevamente, es normal, no es depresión, no es bipolaridad, no, es duelo. Es normal sentirse así después de una pérdida relevante para uno, ¿no? Después de unos días, es cierto que pasando el tiempo toda esta tormenta emocional que se genera se va calmando, se va tranquilizando. Pero igual la persona puede tener etapas de recrudecimiento o de más calma. Es una cosa que sube y baja muchas veces. Pero eso generalmente es normal, ¿no? Especialmente los estudios muestran que después de 12 a 14 semanas, es decir, de 3 a 4 meses, la persona ya está un poquito más serena, más tranquila, ¿no? Eh, ¿Y qué características tiene este serenamiento? Que la persona empieza a reactivar sus propios recursos personales para salir adelante, ¿no es cierto? Sale de su aislamiento, empieza a mirar la vida con más energía, con más ánimo, empieza a hacer sus actividades cotidianas un poco más normalmente, el sufrimiento se siente con menos intensidad, puede hablar del fallecido usando su nombre, puede decir mi papá se murió, mi esposa se murió, ya no expresiones a veces media suavecitas o eufemísticas como partió, el Señor lo llamó, se fue, ¿para dónde se fue? Partió, ¿para dónde partió? No, se murió, falleció. También personas que pueden ir al cementerio de forma serena, o también, si sienten que no están suficientemente serenos, son capaces de pedir ayuda. Y también, y esto es muy importante, una clave muy relevante al momento de evaluar si un duelo está avanzando bien, es que la persona no se queda pegada en el pasado, sino que empieza a pensar en el presente y más que en el presente, en el futuro. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con mi vida? Y el duelo complicado o el duelo, entre comillas, patológico, a mí no me gusta mucho la palabra patológico porque suena a enfermedad, me gusta más un duelo complicado. Pero es aquel duelo que altera o desborda o bloquea mucho la vida de la persona. Es la persona que no se puede levantar de la cama porque el dolor la abruma. O la persona que, no sé, pues, tiene problemas de memoria en el trabajo, tiene crisis de pánico, se desborda emocionalmente, pasa llorando todo el tiempo, está tan triste que no puede hacer las cosas normales de la casa. Eso es un duelo que es más bien complicado, especialmente si ya han pasado hasta 12, 14 semanas y la persona sigue sintiendo el dolor vivamente como si fuera el primer día, ¿no? Eh, Principalmente el duelo complicado tiene relación con una dificultad en adaptarse a la nueva realidad de no tener ya a la persona que falleció, ¿no? Aparece mucha negación, muchas crisis espirituales, religiosas, emocionales recurrentes, ¿no? Incluso ya en casos más severos pueden aparecer ideas suicidas persistentes, ¿no? Porque a veces uno puede tener una idea peregrina de, no, yo me quiero ir con mi esposa, yo me quiero ir con mi esposo, etcétera, etcétera. Pero ya, puede ser una idea peregrina, como yo digo, pero cuando ya una idea suicida persistente, eso es gravísimo. O cuando la persona para calmar el dolor, para calmar la tristeza, así como a veces se ponen trabajólicos o se ponen a hacer muchas actividades, otras personas caen en la adicción de sustancias, alcohol, drogas, especialmente, ¿no? O aparecen fobias, por ejemplo, si una persona
estuvo presente en un accidente de tránsito y el compañero falleció y uno quedó vivo, a veces esas personas no quieren subirse a un auto en la vida o no quieren manejar más, ¿no? Eso es digno de ser acompañado por un profesional de la salud mental porque está tocando un aspecto de la vida, está limitando a la persona. Y aquí hay un punto también muy interesante. La ausencia de duelo es también una manifestación de duelo complicado. A veces me ha tocado muchas veces acompañar personas que dicen, yo, cuando murió mi mamá, por ejemplo, no lloré una lágrima, no sufrí nada. Es problemático porque a veces no sufrieron en ese momento, por X motivo no quisieron contactarse con su dolor, pero como yo les digo, las emociones que no expresamos no se desaparecen ni se van, quedan dentro y de alguna forma después se expresan. Aparece después la crisis de pánico, aparece después el colon irritable, aparece después la fibromialgia, aparece después un montón de cosas. Y yo decía, ¿por qué esto? Porque hay muchas veces emociones debajo que no fueron expresadas a tiempo y que se están manifestando de esta manera. Nosotros somos cuerpo, alma y mente en una sola persona. No somos la mente por aquí que trabaja a su ritmo, el cuerpo por aquí haciendo su cosa. No, somos una unidad de cuerpo y alma, de cuerpo y mente, ¿no? Entonces, lo que le pasa a la mente afecta también al cuerpo, afecta también a nuestras relaciones sociales. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Entonces, la persona que a veces en el duelo aparece muy bien, muy prisca, como que no sufre, ojo, ojo con esa persona. En algún momento se va a manifestar. Ya, esto lo vamos a pasar más bien rápido porque también es un poquito bien conocido. Lo más clásico que se escucha cuando uno se acerca al tema del duelo es escuchar estas etapas que la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross propuso ahí por los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Las famosas etapas del duelo, ¿no? Primero la negación, ¿cierto? No, mi pariente no murió, la ira, se enojan con el mundo, con Dios, con la persona que lo cuidaba, etcétera, la negociación, la depresión, la tristeza y al final, según la doctora Kubler-Ross, el duelo termina con la aceptación de la nueva realidad. Esta es una clasificación clásica de las etapas del duelo, pero tiene ciertos peros, ¿no es cierto? Porque a veces parece como que uno debiera seguir a rajatabla cada una de las etapas y en el mismo orden para vivir un duelo y no necesariamente. Hay personas, por ejemplo, que tienen duelo y nunca tienen ira. Hay personas que no pasan por la negación. Hay personas que, sí, bueno, casi todas se deprimen, ¿ah? Por si acaso. Pero entonces uno dice, bueno, entonces no viví mi duelo porque no cumplí las etapas de Kubler-Ross. No necesariamente. Yo prefiero decir siempre que hay duelos como hay personas. Entonces cada uno va a vivir el duelo de acuerdo a sus características de personalidad, sus experiencias de vida, sus valores, etcétera. Hay cosas comunes, pero no podemos colocar un marco o un esquema sobre todas las personas y decir, a usted le va a pasar esto ahora, después le va a pasar esto, después le va a pasar... No, porque el ser humano es harto más complejo, a pesar de que a veces los médicos, los científicos tratamos de clasificar todo lo mejor posible, especialmente en las ciencias humanas. El ser humano a veces es medio díscolo con las clasificaciones y siempre aparece algo creativo por ahí, ¿no? Pero es una buena aproximación. Por lo menos la doctora Kubler-Ross fue una gran pionera en este tema y en colocarlo también como un tema serio, digno de ser visto por la ciencia médica, por la psiquiatría, por la psicología, no como algo solamente banal, sino algo que también se puede considerar y tratar en forma seria y científica. Han aparecido otros autores más recientes, como este psiquiatra norteamericano, que es Worden, que también hace una clasificación de las etapas del duelo, pero me parece más interesante porque lo hace desde el punto de vista más práctico, desde el punto de vista de las tareas del duelo, ¿no? Entonces, él clasifica el transcurso por el paso del duelo por cuatro grandes etapas. Primero, la etapa de aceptar la realidad de la pérdida, una aceptación intelectual, pero también una aceptación emocional del corazón. La segunda parte del trabajo del duelo tiene que ver con trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. A esto me refería yo con no dejar que el tiempo haga su trabajo, sino nosotros hacer nuestro trabajo en el tiempo.
mirar nuestras emociones y ver, tengo pena, cómo yo trabajo la pena, cómo yo enfrento mi pena, cómo la vivo, siento culpa, ¿por qué siento culpa? ¿Cómo la enfrento? ¿Cómo la curo? Tengo rabia, ¿cómo enfrento con mi rabia? ¿Contra quién tengo rabia? Etcétera, ¿no? En tercer lugar, una vez que ya he asumido la realidad de la muerte de mi ser querido, he asumido mis emociones, las he reconocido y las he mirado con sinceridad, ahora miro al medio que estoy viviendo y también me adapto a un medio donde está ausente la persona. Es lo que hubiera pasado a este caballero que dependía tanto de su esposa. Ya no está mi esposa que me va a cocinar la comida ni me va a planchar la ropa. Yo aprendo a planchar, yo aprendo a cocinar, o eso puede ser una opción, o yo me voy a vivir donde mi hija me va a cuidar como cuida a mi esposa, no sé. Ahí cada cual tiene que ir buscando cómo se va a adaptar a la nueva vida que le toca vivir. Hay adaptaciones externas, internas y también Warden dice adaptaciones espirituales. ¿Cómo influye la pérdida a mis creencias, mis valores, lo que ya conversamos al principio? Y finalmente, para este autor, la última tarea es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo, lo que decía Cecilia tanto en su testimonio, ¿no es cierto? La vida continúa. Pero ¿dónde voy a colocar al fallecido? ¿Dónde lo voy a posicionar? ¿En mi corazón? ¿En el cielo junto a Dios? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Cómo yo me voy a relacionar de una forma nueva con este ser querido que ya no está palpablemente conmigo, pero yo lo coloco físicamente en mi memoria, en mi corazón, en Dios, los que somos cristianos, etcétera? Luego, y con esto ya voy cerrando un poquito la presentación, hay factores importantes que van a influir en el duelo, porque un duelo a veces es normal y porque a veces es complicado. Algo ya nos adelantaba Bernardita, que pobrecita de esta charla, yo creo que ya la he escuchado como 5 veces, pero no importa. Siempre hay algo bueno que sacar en limpio. Eh, bueno, indudablemente que la muerte de un ser querido que uno lo acompañó en su dolor, por ejemplo, un cáncer largo, una, una demencia tipo Alzheimer, largo tiempo, que uno ve cómo se fue deteriorando la persona, que fue perdiendo la memoria, que después se fue postrando, etcétera, etcétera. Tal vez uno, tal vez, incluso digo yo, a veces no es tan así, pero la mayoría de las veces una muerte progresiva o que uno ya va viendo para dónde va el camino, se asume mejor que una muerte repentina, por ejemplo, un asesinato, como también ha salido en esta presentación, o un accidente de tránsito, o un accidente de trabajo. Casi siempre las muertes accidentales son mucho más difíciles de pasar, de asumir, de vivir, que una muerte anunciada, por así decirlo, ¿no? También, por ejemplo, la muerte de los niños o en el caso de los padres, de los hijos, es mucho más difícil de vivir o de procesar que la muerte, por ejemplo, de un adulto mayor. Como decía por ahí Consuelo, culturalmente estamos como casi entrenados a que los abuelitos en algún momento se van a morir. Da pena y todo, pero era como el destino del abuelito, ¿no? Entonces, etcétera. También ocurre eso dentro de los factores del duelo, ¿no? Eh, También a veces las muertes, como por ejemplo el ejemplo que dio Cecilia de lo que ocurrió en el COVID, estas muertes que no pudimos procesarlas. No hubo, al principio, antes de la vacuna, efectivamente las personas morían de COVID, eran selladas de una sola vez en una bolsa plástica, después iban directamente al ataúd que era sellado también intensamente y de ahí derecho al cementerio. No había responso, no había funeral, no había despedida de los parientes del paciente. A veces en algunas partes, algunas enfermeras, compadeciéndose un poquito de la situación, lograron que las personas se despidieran por videoconferencia. A veces usaban, yo he visto casos de enfermeras que con sus mismos celulares se comunicaban con el ser querido y antes de que intubaran a la persona que estaba con el COVID, le decía, ya, despídase de su papá, hable, diga, y era fuerte para la persona emocionalmente ver cómo el pariente lloraba a través del celular, ¿no es cierto? Y la otra persona se despedía en la cama, una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, no está esa sensación de proceso cerrado, ¿no? O como decía Cecilia, lo que pasó con su hermano,
no hubo funeral, como que quedó la muerte en el aire, una cosa tan importante socialmente y dentro del ambiente familiar, eh, no, no fue bien cerrado y queda esa sensación, ¿no? Y después, a mí me ha tocado asistir a funerales póstumos, por así decirlo, ¿no es cierto? O responso 1 o 2 años después, y ahí la familia siente por fin un alivio, ¿no? O sea, hay esos factores que influyen generalmente en que un duelo a veces sea más difícil de procesar, de elaborar que en otras ocasiones. Y voy terminando con esta pregunta que también la mencionaba un poquito al principio, también creo que por ahí Consuelo hace una reflexión al respecto. ¿Tiene alguna finalidad el duelo? Una vez se encuentra que el sufrimiento no tiene ni un sentido. Perdón. Y en realidad el sufrimiento por sí mismo en realidad no tiene ningún sentido. Somos nosotros los que le damos un sentido y podemos sacar eh, riquezas de él. Pero por eso no es el tiempo el que cura, es lo que uno hace en el tiempo. Voy a morirme repitiendo esta frase porque es muy cierta. Yo la veo todos los días en las personas que comparto. Entonces, volvemos a la definición inicial. El duelo es una respuesta, un estado, pero más importantemente una actividad, una actitud en respuesta a una pérdida importante, emocionalmente relevante. Entonces, ante un duelo, muchos pueden considerar el sufrimiento como algo propio, exclusivo, no compartible, ¿no es cierto? Esta actitud de no, usted nunca va a entender lo que significó mi esposa para mí, nunca va a entender lo que significó mi hijo para mí, usted tiene que estar en mi situación para saber cómo estoy yo, ¿no? Sí, y es cierto, en cierto punto es cierto, porque es el otro el que está viviendo el dolor, no uno. Uno puede tener cierta idea, tal vez puede aplicar alguna experiencia parecida que ha tenido, pero nunca va a ser la experiencia eh, idéntica. Todas las personas somos irrepetibles y tenemos un aspecto incomunicable que justamente nos da el ser únicos, ¿no? Bluetooth mode. Eh, Luego, otras personas procuran despejarse y evadir los recuerdos, ¿no es cierto? Vivir como si nada hubiera pasado, o los que se llenan de cosas, los que evaden sus sentimientos. Otros creen que el duelo es un continuo lamento, desahogo exterior o condenarse a un estilo de vida eternamente infeliz, ¿no? Personas que se niegan a sí mismos la oportunidad de seguir siendo felices después de la muerte de un ser querido. Una vez se pregunta, y a eso uno le pregunta a estas personas, bueno, si esta persona estuviera frente a ti ahora, ¿le gustaría que tú estuvieras viviendo tal como estás ahora? ¿O le gustaría al ser querido que falleció que tú fueras feliz, que siguieras adelante? ¿Qué es lo que le gustaría? Y a veces cuando la persona se confronta con esta pregunta, se cuestiona un poquito. Tal vez a mi mamá le gustaría que yo disfrutara a mis hijos, que yo continuara con mi carrera, que yo sacara provecho de mi vida. O sea, ojalá no dejar que el duelo te condene a una vida eternamente infeliz. Hay otra idea también que a veces con la que hay que luchar cuando uno trata de acompañar el duelo, que es que algunas personas sienten que elaborar el duelo implica olvidar a la persona. Y es como que uno quiere dejar a la persona en el pasado. A mí me ha tocado decir, no, pero padre, ¿cómo? Yo no, yo quiero vivir mi dolor o quiero sufrir porque eh, mi esposo se lo merecía o mi hijo se lo merece, que yo me acuerde de él siempre. Sí, yo creo que sí. O sea, uno cuando le invita a que una persona elabore un duelo no lo está diciendo olvide a esa persona, déjela atrás en el pasado, ¿no? Porque esa es una persona relevante, importante para ti, imposible que la deje en el pasado. Pero sí, dale un significado nuevo, lo que decía recién Worden, ¿no es cierto? Este autor norteamericano. Dale un significado nuevo y camina tu vida con esta persona de una forma distinta, ¿no? Entonces, elaborar un duelo no es olvidar, no es dejar en el pasado, no es obligarse a, a seguir adelante como si no hubiera pasado nada. Pasó algo importante. Es imposible decir que no pasó nada. Pasó algo importante.
Lo importante también es que nosotros quedamos vivos. Entonces, ¿cómo vamos a continuar viviendo? Esa es la respuesta que tiene que contestar el duelo. Ese es el gran significado y el gran sentido que le podemos dar a esta etapa de la vida. Por eso, en verdad, el proceso del duelo permite expresar, dar cauce sano a los sentimientos, reconocerlos, darle salida, no reprimirlos, no ignorarlos, porque eso va a traer enfermedad en algún momento. Serenar el sufrimiento, aceptar la realidad de la muerte, como hemos conversado, ¿no es cierto? Forma parte de la vida. Integrar la extrañeza física, ¿no es cierto? El echar de menos, la cercanía. ¿Ah? Y este punto lo encuentro yo muy importante. Vivir con un proyecto de pleno de sentido y de amor, ¿no es cierto? Darle un sentido nuevo a la vida y amar con un nuevo lenguaje de amor al fallecido, especialmente nosotros los creyentes, ¿no es cierto? Porque hay algo que no muere y ese algo que no muere es el amor. Cuando decimos que Cristo ha resucitado, estamos diciendo que el amor ha vencido la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Y el amor que nosotros sentimos por el ser querido que falleció no se murió con el ser querido, porque lo seguimos sintiendo nosotros. Como nosotros creemos que esa persona, sí, dejó su cuerpo aquí en la tierra, pero sigue viviendo en Dios, delante de la presencia de Dios, lo que más puede hacer el ser humano es seguir amando. Entonces, este ser querido que falleció, desde la realidad de la presencia de Dios, desde el cielo, desde el momento, la situación en que está, sigue amando también, sigue amando a Dios y sigue amando también a sus seres queridos que siguen viviendo. El amor nos mantiene conectados con nuestro ser querido que partió. El amor que no muere, el amor que vence la muerte. Por eso nosotros podemos en nuestra oración seguir comunicándonos con nuestro ser querido, tal como nos comunicamos, por ejemplo, con los santos. Nosotros a veces les rezamos a santos de nuestra devoción, a San Expedito, a Santa Teresita, al santo que ustedes quieran. Pero ojo que todos estos santos, el Padre Pío, el Padre Hurtado, están muertos. Entonces, ¿por qué les seguimos rezando si están muertos? Porque están muertos aquí en la tierra, pero están vivos delante de Dios. Y es el amor que esos santos le tienen a Dios y le tienen a la humanidad, lo que permite que ellos escuchen nuestras oraciones. Lo mismo ocurre, queridos amigos, con nuestros seres queridos. El amor que ellos nos tienen, el amor que nosotros les tenemos, nos permite comunicarnos con ellos con un nuevo lenguaje de amor. Yo siempre cuando me toca celebrar un funeral trato de enfatizar esta idea, porque siento que consuela bastante, y no son palabras vanas, son desde nuestra fe es una realidad. No es solamente para que la persona se contente o se sienta más aliviada, es porque es verdad, es verdad. Bien, con esto yo termino mi intervención.